En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva. En el inicio del nuevo año, es fundamental que cada persona coloque su bienestar emocional como una prioridad. El estrés moderno, las exigencias diarias y relaciones que a veces afectan nuestra estabilidad hacen necesario detenernos y reconocer señales como irritabilidad, agotamiento emocional, dificultad para concentrarse o sentirse desconectado. Buscar apoyo profesional puede ayudar a organizar prioridades, manejar el estrés y fomentar relaciones más saludables para comenzar el año con mayor equilibrio. Conversamos con la doctora Angeris Oquendo, psicóloga clínica del Centro de Salud Conductual San Lucas. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón, somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de San Lucas al Día con Alexandra Malagón y tenemos ya la visita de una muy querida y conocida que ha estado en varias ocasiones con nosotros, la doctora Angeris Oquendo, quien es psicóloga clínica. Y Angeris, mira, empieza el año, la gente hace muchos planes, hace su listita. Este año yo voy a hacer esto, este año yo voy a hacer lo otro. Realmente, ¿cuáles son esas cosas que comenzando un año como este 2026, después de un 2025, que gracias a Dios no tuvimos huracanes, fue un año que dentro de lo malo, fue un año que tuvo muchas cosas positivas? Yo ese 30 de noviembre brinqué para arriba diciendo nos salvamos de los huracanes este año. ¿Qué debemos priorizar para ese bienestar emocional en este 2026? En Puerto Rico la gente vivimos con mucho estrés, hay muchas situaciones de la infraestructura del país, la gente vive bajo mucha tensión. De esa listita que yo hice para el 31, ¿qué hay que priorizar? Y bienvenida nuevamente al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Para priorizar, ¿verdad? En este nuevo año, en cuestión de bienestar emocional, es bien importante que comencemos a cuidarnos, ya que ha sido un 2025 bastante tranquilo dentro de todas las circunstancias, como mencionas. Sí, un año en el que yo te digo, dentro de todo, yo creo que no fue uno después de lo que hemos vivido como pueblo en los pasados 5, 6, 7 años. Este año yo me preparé y después de ver esos huracanes que hubo en el país y todo ese tipo de cosas, nos salvamos. Y yo vi mucha gente que dijo, ay, el Señor estuvo con nosotros, qué bueno. Pero todavía hay mucho estrés alrededor de lo que es la vida diaria en Puerto Rico. Claro que sí, existen muchos estresores a nivel personal. Es por eso que es importante que nosotros comencemos a desarrollar destrezas, ¿verdad? Para lidiar con nuestras emociones del día a día, para que podamos manejar, ¿verdad? Cada carga, cada responsabilidad cotidiana, sin llegar al punto de que nos quememos o que desarrollemos estrés mucho más adicional, ¿verdad? De lo que puede representar cada una de estas situaciones. Por eso es importante que comencemos, como mencioné, a aceptar nuestras emociones, reconocerlas, procesarlas, aprender a manejarlas y a cuidarnos a nosotros también. Y a validarlas. Vamos a hablar desde el término, ¿qué significa exactamente y cómo describimos bienestar emocional en el contexto de una realidad individual del día a día, de lo que te toca a ti, de lo que me toca a mí? Yo siempre he utilizado la palabra me toca. Yo creo que si cada quien hace lo que le toca y tú no estás esperando que el otro te resuelva, pero tenemos esa lista y esa lista de por sí trae tensión. ¿Cómo logramos ese bienestar emocional o cómo lo definimos para entenderlo? Pues el bienestar emocional, ¿verdad? Se basa en que nosotros podamos reconocer, procesar y manejar nuestras emociones y enfrentar, ¿verdad?, estas situaciones cotidianas desde una perspectiva de la paz y la tranquilidad. No es que no vayamos a sentir estrés, no es que no vayamos a sentir tristeza, ansiedad, y dentro de todo, con todas esas emociones, la estabilidad emocional consiste en poder lidiar con nuestras emociones y nuestro entorno de forma efectiva. ¿Y cómo ha cambiado en los últimos años ese quehacer para lograr ese bienestar y también cómo se ha convertido en algo que no se hablaba antes, que ahora ya gracias al Señor hablamos? Es una generación que puede tocarse ese tema. Lamentablemente
Hay adultos mayores que tú le hablas de bienestar emocional y no lo entienden, que tú le hablas de sanidad mental, que tú le hablas de una depresión, no la saben manejar aunque las estén viviendo, pero es una generación que entendía que los trapitos se lavaban en casa y que había que ser fuerte, que había que ser estoico, pero hoy en día esa salud emocional se hace más urgente, pero también se ha cambiado la visión en los últimos años. Sí, realmente la necesidad, ¿verdad?, de procesar todas estas emociones ha cambiado a lo largo de los años. Y esto también tiene una perspectiva sociohistórica, político y cultural, ¿verdad? Y también económico, porque en estos momentos el costo de vida está sumamente alto, el ingreso pues en muchas ocasiones no nos da, así que los estresores poco a poco han ido en aumento, el acceso a los servicios de salud está Esa bien parte difícil. también, y en una situación de emergencia, se lo digo, es demasiado estresante. Lo acabo de vivir el mes pasado con mi mamá y realmente llegar a una sala de emergencia, enfrentar a una situación inesperada de un familiar que te toca a ti, su bienestar, ya sea porque sea tu mamá, porque sea tu hijo, porque sea un familiar cercano, son estresores que no tenemos las herramientas y el sistema tampoco lo provee. Exacto, entonces cuando tenemos en perspectiva esta inflación y este cambio en la calidad de vida, del acceso a servicios, del acceso a recursos, de recortes de presupuesto, de estrés laboral, de que todos llegamos cargados y en ocasiones no tenemos las herramientas para comunicarnos ni para manejar las emociones, pues todo eso se ha ido acumulando y nos hemos visto todos en la necesidad, ¿verdad?, de comenzar a desarrollar estrategias para manejar nuestro mundo emocional, que era algo que no se veía anteriormente porque quizás a pesar de las dificultades que había antes, había una mayor accesibilidad a ciertos recursos que ahora pues en estos momentos no existe. No existen lamentablemente. ¿Y cuáles son los problemas emocionales más comunes que está viendo una doctora como tú en sus visitas o en el día a día? En estos momentos, la base de la mayoría de los casos que estoy viendo es la ansiedad, el exceso de preocupaciones, qué voy a hacer, cómo voy a lidiar con la carga del día a día, la economía, el cuidado de mis papás, el cuidado de mis hijos, cumplir con las expectativas laborales, sociales, familiares. Todas estas preocupaciones del aquel de ser suficiente es una de las bases. También rasgos asociados a la depresión, a esta noción de vacío, de que uno se autoevalúa y a veces no se siente suficiente, aún con todos los esfuerzos humanos y casi sobrehumanos que estamos haciendo, también ha sido una base del detonante de los síntomas, además del estrés. Pues el estrés, yo creo que el estrés está acabando con nosotros. Yo recuerdo cuando comenzó todo el proceso de lo que fue los pasados años de la pandemia, del lockdown, de la incertidumbre, de lo que se vivió y que veníamos de los huracanes, veníamos de los temblores, sobre todo en esta zona donde estamos ahora, que es la zona del sur de Puerto Rico y lo que es el sureste y el suroeste, que fueron las áreas más afectadas. Muchos médicos, muchos especialistas hablaron de lo que esto iba a corto y a largo plazo a generar. Como especialista en la salud, doctora Oquendo, ¿estás viendo eso como psicóloga clínica? ¿Se está empezando a reflejar en nuestros adultos mayores, en nuestros adultos y en nuestros niños la secuela de lo que han sido los pasados 6, 7 años a nivel de estrés y de cambios en Puerto Rico? Sí, realmente hay una generación que tuvo procesos de educación, por ejemplo, bastante atípicos en el área académica, comenzar los estudios y aprender muchas cosas de forma virtual. Y luego el proceso de ajuste a integrarse al plantel escolar, el ajuste de que comencé la universidad virtual y ahora tengo que en forma presencial, es mucho más trabajo en cuestión en lo laboral, en el ambiente laboral. También el proceso de ajuste de regreso, el que ya no tenemos en cierto modo esa libertad en que podemos vivir con el temor a que vuelva a ocurrir un nuevo colapso y qué vamos a hacer y cómo vamos a lidiar los recursos económicos. Realmente estos cambios que hemos presentado, especialmente
los huracanes, los temblores, la pandemia, ha tenido una repercusión bien grande en lo que viene siendo nuestra calidad de vida, cómo nos ajustamos a nuestro entorno y en términos económicos. Crea miedo, crea incertidumbre porque lo vivimos y en cualquier momento puede vivir y tampoco es que estamos bombardeados de noticias negativas, doctora. Sí, es que realmente la tolerancia y el nivel de estrés está, por así decirlo, por los cielos. Estamos tratando de lidiar con muchas cosas y a veces hemos internalizado tanto lo que viene siendo la palabra resiliencia, que pensamos que la resiliencia es aguantar todo. Y no es aguantar todo, también parte de la resiliencia es conocer y reconocer cuando necesitamos pedir ayuda. Ese tema me encantaría que lo abordemos. En Puerto Rico estamos teniendo, ahora acabamos de pasar este periodo de la Navidad donde hemos visto muchas malas noticias de suicidios, de personas que tomaron decisiones dramáticas. Estamos viendo casos de niños tomando este tipo de decisión, de que no entendemos, pero yo entiendo, en mi humilde opinión, que no hemos analizado todas las secuelas que lo vivido ha dejado en la psiquis del puertorriqueño. ¿Cuáles son para usted los impactos principales de este estrés moderno que está viviendo nuestra gente? Para empezar, en la calidad de vida, nuestra forma de relacionarnos con los demás tiende a ser un poco más brusca, porque estamos con este estrés que estamos cargando. Estamos reaccionando, no nos estamos comunicando de forma efectiva. También los patrones del sueño, cuando uno está sumamente estresado, ansioso, deprimido, eso se trastoca. El apetito casi no nos da hambre o comemos de más, entonces existe un descontrol. Es una suma de ansiedad, de tensión, de malos hábitos, de un cansancio físico y emocional que se acumula en el ser humano. Totalmente, el nivel de estrés empieza a deteriorar la parte física, uno empieza a sentir lo que es la quemazón, no podemos tomar decisiones tan fácil como antes, no podemos analizar bien, no me concentro, no estoy prestando atención, las cosas me salen mal, así que poco a poco una cosa se va sumando sobre la otra. Te va llevando a otro. ¿Y ve algún patrón nuevo de ya lo vivido, de lo que fue el pasado año, que nos debe preocupar para este 2026? Ya pasamos, como bien dijimos, ya han pasado varios años de estos procesos, todavía hay algunos que no se han solucionado, pero ¿hay algo que nos debe preocupar para este 2026 o que debemos dejar de preocuparnos? Yo entiendo que sí, pienso que nosotros como sociedad puertorriqueña llevamos mucho tiempo aguantando, resistiendo. Tolerando, tratando de sacar todo hacia adelante. Y a mí me gusta describirnos como ollas de presión emocionales, sin una válvula. Así que hemos aguantado tanto y tanto, tratando de hacer que todo funcione, que estamos al borde del colapso. También, del colapso, sí. Una de las cosas que a mí me preocupa es que los niveles de estrés, los niveles de angustia, los niveles de ansiedad sean hasta normalizados. Pero eso está ahí, es como bien dice, es como una olla de presión, eso está abajo. Y la gente pues sigue subsistiendo, sigue manejándolo quizás sin las herramientas adecuadas. Y esto puede llevar a un colapso en un momento dado o a unas decisiones como la que estamos viendo, de peleas entre parejas, de decisiones de suicidio como los estamos viviendo a unos niveles que ya lo hemos hablado en programas anteriores. Cómo manejar todo esto. Pero hay un cúmulo, doctora, hay un cúmulo que la gente normaliza. Estamos viviendo sumamente acelerados y asimismo de acelerado es que se nos va acumulando el estrés y genuinamente, ¿verdad? En este próximo 2026 esperemos que no, que todos comencemos a autocuidarnos y a desarrollar destrezas de manejo y de igual manera podemos quizás prever un aumento en los casos de estrés agudo, de quemazón o burnout, de ansiedad, de depresión, ¿verdad? Porque toda esta presión va a llegar a un punto en que ya no vamos a poder aguantar más y cuando caigamos vamos a caer. A mí me preocupa mucho ese estrés y lo que mucha gente le dice el estrés moderno. Dice, pero nena, eso es normal que haya una presión social,
Es normal porque han habido cambios a nivel social en lo que son las redes sociales. Vemos unos jóvenes en unas expectativas desde su imagen hasta de lo que la gente espera y pretende de ellos. A mí me preocupa grandemente, no sé, como doctora y como psicóloga clínica, cómo podemos ayudar un poco a los padres a darle unas herramientas porque estamos viendo que este estrés se está acercando cada vez más, que vemos unos niños de 12, 13 años que están viviendo como si fueran adultos con unas tensiones, con unas cosas que quizás una generación como la mía, o quizás un poco usted es más joven que yo, pero no teníamos esas presiones, además de lo demás, de esa presión social. Yo pienso que ante todas estas presiones es bien importante que padres y nosotros también como familiares y como sociedad aprendamos a reconocer el esfuerzo de los niños, de nuestros compañeros, de nuestra familia, que aprendamos a celebrar los pequeños logros, porque no sabemos, ¿verdad?, cuánto nos ha costado en términos emocionales, en términos cognitivos, en términos físicos poder alcanzar una meta que quizás para algunas personas puede parecer algo simple, pero a otras les puede costar muchísimo más. ¿Y cómo podemos hacer para cultivar relaciones, yo diría, más saludables este año? ¿Cómo podemos hacer como padres, como jefes de familia, como jefes de un hogar para ayudar a estos jóvenes? Hay que establecer pautas, hay que hacer cambios. ¿Qué recomendación podemos hacer para que este 2026 podamos cultivar unas relaciones más saludables a nivel emocional? Yo entiendo que la comunicación es la base de de muchas relaciones saludables en cualesquiera de los aspectos, ¿verdad? El poder comunicarnos de forma asertiva, el que nosotros podamos reconocer lo que estamos sintiendo, el que podamos comunicar eso que estamos sintiendo, ¿verdad? Sin echarle culpa a nadie, sino hablar desde el yo, del yo me siento de esta manera porque interpreté la situación de esta otra manera, para que entonces haya una apertura al intercambio, ¿verdad?, de sentimientos y de información y que ambas partes se sientan comprendidas. La comprensión es sumamente importante. La empatía. La empatía, ponernos en los zapatos de la otra persona. Y también para eso nos va a ayudar a poder negociar, a poder llegar a puntos medios, llegar a acuerdos. Y sumamente importante, ¿verdad?, también poner límites. Es importante poner límites para que entonces el respeto para nosotros mismos y para los demás siempre permanezca. En Puerto Rico se está perdiendo eso. En Puerto Rico lamentablemente hay una generación que ha permitido, que hay una permisología a nivel familiar, a nivel de los hijos, a nivel de no establecer límites, ayer estaba colocando unas cosas en mis redes sociales que me pareció bien interesante de un psicólogo que dice que no podemos como padres tener en la casa si no hay una jerarquía, si no hay unos límites, si no hay unas responsabilidades que se establezcan. Me gustaría abundar, ya que estamos empezando el año, que es un buen momento de comenzar a hacer cambios como padres, como tutores, en esas relaciones interpersonales y esas relaciones familiares y sobre todo establecer esa jerarquía de que yo soy tu papá y de que aquí se tiene que haber normas para poder hacer cambios, porque si no, los cambios no van a llegar, doctora. Yo entiendo que como padres y madres es importante primero que todo reconocer que nuestros hijos están en formación, ellos están aprendiendo, no se saben todo y nos ven a nosotros, los adultos, ¿verdad?, como figuras y modelos a seguir. Es nuestra responsabilidad de nosotros ser modelos para ellos, de ponerles límites, de explicarles para que ellos comprendan. Recuerdo que antes era que no, porque lo digo yo y punto y se acabó porque soy tu mamá, pero realmente en estos momentos donde el acceso a la información y la curiosidad de los niños y adolescentes están activas, Ay, que la tienen como nunca antes. es importantísimo explicar las bases de por qué sí, por qué no, por qué los límites, para que comencemos todos a comprender, ¿verdad? Porque si uno no comprende, a veces uno se resiste a muchos cambios, se resiste a muchas instrucciones. Así que teniendo un poquito de trasfondo de qué es lo que está ocurriendo y por qué mi mamá me dice las cosas y demás, es sumamente importante. No, y en un país donde estamos viendo
tanto feminicidio, tantas jóvenes que a temprana edad establecen relaciones disfuncionales porque no tienen los recursos, porque no tienen las herramientas. Yo creo que en este enero que acaba de comenzar de 2026, es fundamental como psicóloga clínica que podamos hablar con esos padres, que podamos hablar con estas personas que nos están escuchando a través del programa y decirle que sí, que se pueden hacer cambios, que se pueden comenzar desde el principio, que no estamos tarde para, como tú bien dices, establecer una comunicación y que mejor basada en razones reales. Yo me acuerdo que mi abuela decía, no, porque Dios lo hace, tú no lo tienes que hacer. Si Dios se tira de un puente, tú no lo vas a hacer. Y te ponía un poco a pensar, pero estamos viviendo tiempos diferentes. Pero las consecuencias de eso también están llegando a la persona de manera inmediata. O sea, antes quizá teníamos que esperar un día, 2 días que saliera en el periódico, pero hoy en día a través de las redes sociales vemos las alertas. Otra joven que desapareció, otro joven que se suicidó. O sea, hay tanto acceso a la información que me gustaría que podamos dirigirnos a esos padres y decirle quizás cómo abordar estos temas para poder lograr que este año la comunicación mejore en lo que es el núcleo, que es la familia y el hogar, doctora. Yo pienso que una de las bases más importantes para estos padres es aprender a escuchar y demostrar una disposición a escuchar sin juzgar, a escuchar para comprender. Porque en muchas ocasiones, y he tenido muchas pacientes que han sido víctimas de violencia doméstica, bueno, víctimas no, sobrevivientes de violencia doméstica. Y muchas de las quejas es, si yo hubiera podido comunicarme sin sentirme juzgada, si me hubieran escuchado, quizás yo me hubiera podido comunicar. Y otra cosa también es, como mencioné, el modelaje. Es sumamente importante el que si uno espera que a nuestras hijas nos traten bien, nosotros debemos tratar muy bien también a nuestra esposa, a nuestra madre, nuestra hermana, a todo el mundo tratarlo con respeto, porque así poco a poco las generaciones van aprendiendo, claro, las generaciones van aprendiendo lo que deben tolerar y no deben tolerar, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Cuál es el momento idóneo para buscar ayuda profesional? Mucha gente se resiente a la terapia. Puerto Rico es un país que todavía ve hacia el lado lo que son las enfermedades mentales, las condiciones emocionales, lo acabo de vivir con mi familia. Personas ya de cierta edad no pueden manejar una depresión, incluso generaciones un poco más educadas y que han recibido más información. ¿Cómo buscamos ayuda? ¿Cómo hacemos para encontrar ese momento correcto de hablar con ese pariente, de ese familiar, doctora, ya en estos últimos minutos finales, antes de hacer una recomendación de terapia? ¿Cuándo podemos ayudar? Nosotros podemos comenzar a buscar servicios de salud mental cuando nos sintamos abrumados, cuando miremos que no estamos siendo tan efectivos en completar nuestras tareas en el hogar, en el trabajo, en el ámbito académico, en cualquier lugar que no nos estamos relacionando bien con otras personas. Cuando nos sintamos cargados, que no tenemos energía, no tenemos ni siquiera las ganas de hacer esas cosas que disfrutábamos. Con esas primeras señales es bien importante comenzar a buscar ayuda o recomendar a otras personas que busquen ayuda. La terapia está ahí, amigos. La terapia ayuda, la terapia familiar, la terapia individual. Si quizás la persona que usted vive a su lado, su esposo, su mamá, no lo quiere entender, búsquela usted. Yo creo mucho, como tú bien dices, en el ejemplo, cuando la persona ve que tú vas a buscar ayuda, que llegas con herramientas nuevas, que a través de esa terapia se ven los cambios, la persona también se motiva. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Y estamos apenas a 1 minuto, así que, ¿qué mitos sobre la terapia debemos dejar atrás en este nuevo año 2026? ¿Y qué recomendaciones da ese público, doctora, en este minuto final? Realmente, hablando coloquialmente, la terapia no es para locos. Eso es uno de los mitos que hay. No porque una persona busque ayuda significa que está gravemente enfermo mentalmente, que es débil. Al contrario, solicitar ayuda en aquellos aspectos que nos duele en cuestión emocional toma y se necesita mucha valentía y mucho valor para buscar esa ayuda.
Así que es importante reconocer el esfuerzo que hacen todas estas personas y que hacemos todos para intentar sanar este dolor emocional que estamos experimentando o que podemos llegar a experimentar. Bueno, pues comienza el año con estos consejos. Hemos tratado durante este mes de enero de dar algunas guías. Siempre empezamos con mucho ímpetu el año, comenzamos con muchos deseos, sobre todo de mejorar nuestra salud, de mejorar nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente laboral, y qué mejor que comenzar reconociendo que necesitamos esa ayuda y buscarla no solamente para nosotros, sino para esos miembros que están en nuestro entorno familiar. Gracias, doctor Oquendo, por estar con nosotros nuevamente. Me encanta tenerla de recursos siempre en el programa. Espero en este 2026 tener la oportunidad de invitarla y de que nos siga ayudando con todos sus conocimientos y con sus sabios consejos. Nosotros tenemos una cita la próxima semana aquí en San Lucas al Día con Alexandra Malagón para seguir hablando de salud y de cómo podemos mejorar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Hasta la próxima semana. San Lucas al Día con Alexandra Malagón fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y personal del Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llame al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.